investigando constelaciones de corteza cerebral, ectodermo, parte 3. Continuamos con las constelaciones en el ámbito del territorio. En el encuentro anterior, vimos características de las constelaciones cerebrales de corteza cerebral, lo determinante de las hormonas en lo psíquico-físico, de ahí el saltar de los conflictos, así como las diferentes constelaciones asmáticas. Hoy investigaremos qué es el suprasentido, depresión, manía, constelación maníaco-depresiva y depresivo-maníaca. Cómo investigar la causa que origina estos conflictos y sus soluciones. ¿Qué es el suprasentido? Las constelaciones tienen sentido biológico. Ese sumar que hablábamos en el encuentro anterior, la suma de conflictos, suma de soluciones. El sentido en una constelación está relacionado con atenuar, remover, solucionar los dos conflictos en los que se está viviendo. Hammer nos invita a descubrir el suprasentido. Aquí, Hammer nos propone buscar un sentido aún más efectivo para el ser humano y el animal. Nos habla de un tubo espiritual más alto para resolver un conflicto en seres humanos. Nos habla de la telepatía y nos plantea buscar entrenarla para conseguir practicarla. ¿No nacen muchísimos inventos, hallazgos, obras de arte, música, poesía durante una constelación cerebral? ¿No vemos que quizá también los animales, cuando se encuentran en necesidad, probablemente en constelación cerebral, muestran capacidades casi increíbles y hacen cosas que jamás les habríamos atribuido? Evitar un doble peligro cuando es inevitable y controlarlo con fuerzas sobrenaturales quizá no son cosas de naturaleza distinta. El suprasentido mantendrá ocupados a muchas generaciones de médicos y biólogos. Investiguemos el suprasentido, manía y depresión. El suprasentido manía se activa con un doble conflicto combinando los relés en el hemisferio izquierdo o activa, si está acentuado, el conflicto preponderante en hemisferio izquierdo. El suprasentido depresión se activa con un doble conflicto combinando los relés del hemisferio derecho o si está acentuado el conflicto preponderante en el hemisferio derecho. Ambos, como suprasentidos, son una suma, una respuesta extra al sentido de la constelación cerebral que esté presente. Se suma una respuesta extra a las presentes en la constelación actuante. En manía se presenta una neutralización hormonal. De ahí puede presentarse taquicardia, euforia, optimismo, alta energía, falta de sueño, dependiendo de los relés activos. En depresión se presenta una neutralización hormonal y de ahí puede presentarse bradicardia, desánimo, pesimismo, cansancio, sueño, dependiendo de los relés activos.
En Manía, el conflicto de territorio con los tonos de los conflictos de hemisferio izquierdo. El individuo va a intentar ocupar el territorio. La opción es recuperarlo. En depresión, conflictos de territorio con los tonos de los conflictos de hemisferio derecho. El individuo no puede ocupar el territorio. La opción, abandonarlo. En manía, el sentido biológico, invariable la protección sofisticada, característica de corteza cerebral. Hay neutralización hormonal. Necesitamos más presión. Hay una idea compulsiva, salvadora para recuperar lo perdido, lo que está bajo amenaza. La agresividad se demuestra de forma activa, protegiéndonos, salvarnos. En depresión, el sentido biológico, invariable la protección sofisticada, característica de corteza cerebral. Hay neutralización hormonal. Hay que quitar presión, una retirada psíquico-biológica del territorio en el que estamos. Es la forma más pasiva de manifestar la agresividad, protegiéndonos, salvarnos. Constelación maníaco-depresiva. Hammer la denominó constelación cerebral agresivo-maníaca, constelación cerebral depresivo-maníaca, según donde se encuentra el conflicto preponderante o también primer impacto. Un relé de territorio de hemisferio izquierdo más un relé de territorio de hemisferio derecho. Conflicto de territorio, amenaza, pérdida, rencor, marcaje territorial, así como susto, frustración sexual e identidad. Todo depende del conflicto y la carga hormonal. Si el conflicto se encuentra en hemisferio izquierdo, el conflicto se acentuará más en manía. Si el conflicto es en hemisferio derecho, el conflicto se acentúa más en depresión. Con la posibilidad de saltar de los conflictos para equilibrarse, se presenta la posibilidad de retirarnos para luego avanzar con la idea salvadora o al contrario. Sentido biológico, invariable, protección en el territorio, el contacto con nuestras relaciones. En nuestra sociedad actual no hay lugar para los furiosos. Nuestra sociedad está domesticada en la cual esta constelación no tiene lugar, pero aparece, está entre nosotros. En el mundo animal se puede ver claramente o en situaciones extremas de las relaciones humanas. Si una perra amamanta a sus cachorros y se le acerca un macho amenazante, basta que ladre una sola vez. Sabiamente, cualquier perro se aleja al momento. Si no lo hace, la perra le saltaría al cuello, estando al instante en constelación biomaníaca. El enemigo no tiene esperanza, ya que no tiene tiempo suficiente para movilizar sus fuerzas. ¿Qué hay de equivocado en esta constelación? Si a una madre le quitan sus hijos, asistentes sociales y la policía,
entraría también en constelación biomaníaca, defendiendo con uñas y dientes lo que sería resistencia a las fuerzas del orden y un motivo más para quitarle sus hijos. La constelación biomaníaca es la relación de un ser humano o de un animal al que lo ponen entre la espada y la pared, en una situación sin salida. En ese momento, el individuo saca todas sus fuerzas. Con el efecto sorpresa, tiene una última ventaja que se revela muy útil. Hammer nos invita a investigar que en psiquiatría, en general, a todo lo que no se comprende se le llama psicótico. Por el contrario, a lo que es excéntrico o muy excéntrico, pero no comprensible totalmente, se le llama neurótico. De esta manera, no se ha podido encontrar jamás un sistema aplicable a un caso concreto, ya que a menudo las fronteras parecían fluidas cuando en realidad no lo eran. Se estaba ligado a los conceptos freudianos de evolución lenta. Nadie podía imaginar que, por ejemplo, se pudiese estar 3 meses en una constelación cerebral sin haberlo estado antes y sin volverlo a estar después. ¿Cómo investigar y descubrir la causa de un suprasentido, una constelación cerebral o una respuesta biológica? La respuesta biológica como punto de partida. A partir de ella, la información de la hoja embrionaria que relaciona el órgano con el sistema nervioso en el foco de Hammer, relé correspondiente. Luego, el programa biológico que nos brinda la información de esta relación. Continuamos investigando lateralidad, edad, sexo, situación hormonal. Avanzamos hacia qué tipo o tono de conflicto biológico comenzó con el impacto. Si es más de un conflicto o programa biológico, la o las constelaciones cerebrales activas o en suspenso, y el suprasentido si lo hubiese. La posibilidad de identificar el o los impactos, el o los DHS, los shocks biológicos que sucedieron. Aquí, con toda esta información, ya estamos en contacto con una identidad psíquico-biológica, el cómo funciona nuestra psiquis al relacionarla con nuestra biología, cómo nuestra psiquis percibe la realidad en el ámbito que conflictúa. La información que está, la que se adquirió, la que está y no se percibe desde el consciente, la posibilidad del completarnos. A través del mapa de las 5 leyes, a través del entendimiento, del sentimiento, a través del autoconocimiento, de la toma de conciencia.